Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Ya deja de hacer corajes porque se te puede enchuecar la boca, se te puede ir la boca de lado. Ese es un tema que por algún motivo para mí es súper relevante, me lo tomo muy personal porque es mentira. A las personas no les da parálisis facial, no se les enchueca la boca por un tema de estrés, pero lo tenemos súper relacionado con eso y últimamente me he estado enfrentando a 2 o 3 casos más o menos cercanos y las personas me siguen diciendo, ay, pues es que debe de estar muy estresado, es que ha de traer broncas en la casa, es que imagínate cómo está para que se le vaya la boca de lado, es que el cuerpo está respondiendo a ese nivel de estrés. Para mí es muy importante entender cómo este proceso tiene un mecanismo completamente diferente a la temática del estrés. Y por eso vamos a platicar el día de hoy de la parálisis facial en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Vamos a comenzar. Te doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical, ya con voz casi. De hecho, yo que me conozco sé que todavía hay una partecita ahí de mis cuerdas vocales inflamadas, pero les agradezco un montón a todas las personas que me escucharon en el episodio anterior sin voz, ¿no? Que no se escuchaba tan mal, pero vaya que andaba yo con un poquito de disfonía y que me dijeron, oye Rafa, ojalá te sientas mejor, recupérate, cuídate. Por supuesto, muchas personas me dijeron, ay, es que has de estar bien estresado y por supuesto que he tenido una carga laboral muy importante en las últimas semanas, particularmente en los últimos meses he estado yendo y viniendo a Nuevo León a apoyar algunas empresas en temas de bienestar en torno a temas laborales. Es que la gente se está enfermando un montón cada vez más de burnout. De hecho, tenemos en México uno de los índices más altos de estrés laboral en el planeta entero. Estamos por encima de Estados Unidos, de Japón y de lugares donde el estrés laboral es tremendo. Más o menos el promedio a nivel mundial de burnout, de estrés laboral severo, es de alrededor del 60% de los trabajadores. Imagínate eso. Es decir, ya más de la mitad de las personas que están en actividades laborales alrededor del mundo tienen algunos datos de estrés laboral severo. En México superamos el nivel promedio del mundo en un 70%. Y entonces, pues me pidieron que fuera a Nuevo León a atender a algunas empresas sobre estas temáticas, dar algunos cursos de prevención, de sensibilización. Y por supuesto que entre el calor y el aire acondicionado y las horas de trabajo, pues me quedé sin voz. Y entonces, por supuesto, no falta quien me dice, Rafa, es que andas bien estresado por temas de chamba. Y digo, pues seré parte de las estadísticas, pero no perdí la voz por esto. Y ya hace tiempo, ya sabes que Supracortical lleva más de 600 episodios, ya vamos a pronto pegarle a los 700 episodios en Supracortical. Y uno de los episodios que ya habíamos platicado hace tiempo atrás se llama No es estrés. Si el 70% de las personas que trabajan en México tienen signos de estrés laboral, pues es muy fácil que cualquier enfermedad que tengan le podamos echar la culpa al estrés. Y de alguna manera esto es correcto. Es decir, si lográramos disminuir prácticamente a cero
El estrés laboral de las personas, ya deja tú del estrés laboral, el estrés social, porque vivimos en un país profundamente violento, con problemas de género, con problemas de seguridad, con problemas políticos, con problemas económicos, con problemas de estar inmersos en un mundo donde la geopolítica está, de pincitas a dos de una tercera guerra mundial con sus armas nucleares y todo el tema. Pues ciertamente si bajáramos a cero los estresores que nos afectan en el día a día, disminuiríamos en mucho también las enfermedades físicas. Eso es cierto. Pero hay condiciones que son directamente causadas por los factores de estrés y otras que no. Y que se te vaya de lado la boca, que se te enchueque la boca, o que te quedes sin voz, como fue mi caso, pues puede estar relacionado con temas de ansiedad, de depresión, de tensiones laborales, pero en este caso no lo es. Hay un elemento que se llama somatización, es decir, convertir en físico. Eso es soma significa cuerpo y somatización, pues en su traducción más burda, significaría corporalización. Ahí se te va de lado la boca a la hora de pronunciar esto, pero cuando tú estás somatizando, estás volviendo corporal algo que de origen es emocional y la somatización existe. Y hay personas que llegan a somatizar tanto sus problemas emocionales que se quedan sin voz, y no falta quien escribe libros de lo que te quiere decir tu enfermedad, y entonces pues si te quedaste sin voz era porque traes un coraje de algo que quieres decir pero no dijiste. Normalmente las personas que escriben esos libros no son personas que hayan recorrido un camino de formación científica, técnica, médica, neurológica, psiquiátrica o psicológica, sino que pues suena lógico. Si traes una contractura porque estás somatizando temas de ansiedad, de estrés, de depresión, pues te dicen que estás cargando cosas y no te estás quitando ese peso. Si te quedaste sin voz, pues te dicen que se te atoró y un coraje que no dijiste y entonces te quedaste sin voz. Si, por ejemplo, pierdes la visión, pues entonces es que hay algo que no quieres ver, o si tienes un problema gastrointestinal, por ejemplo, diarreas, pues entonces significa que hay algo que no estás logrando digerir. Esto no es técnico y esto no es preciso y cae dentro del rubro de la pseudociencia. Ya habíamos platicado en ocasiones anteriores que para que algo sea pseudocientífico tiene que sonar científico, tiene que parecer que es una aseveración, una afirmación científica, cuando en realidad no lo es. De esta manera, la magia o el espiritismo no son pseudociencias, son filosofías o son actos de manipulación o son visiones del mundo, cosmovisiones diferentes, pero no son pseudociencias. Para que algo sea una pseudociencia tiene que sonar científico. Y entonces, esto de decir que cuando somatizas un coraje se te va la voz es porque algo querías decir y no dijiste, porque suena a una explicación fisiológica que no es fisiológica. Suena a una explicación psiquiátrica que no es psiquiátrica. Suena a una explicación psicológica que no tiene respaldo científico. Por tanto, cae dentro del rubro de las pseudociencias. Otro día platicamos de la somatización, ya lo hemos hecho en el pasado, pero con todo gusto otro día le entramos al tema de la somatización. Y es verdad, hay personas que al no manejar correctamente sus emociones pueden literalmente dejar de ver. Relativamente. Es decir, si tú llevas a estas personas con un oftalmólogo, con una oftalmóloga y revisas
Sí, la pupila está respondiendo a la luz, la retina está captando la luz, revisas la estructura del ojo, el ojo funciona, le haces una resonancia magnética a la persona y te das cuenta de que la persona sí ve. Pero genuinamente la experiencia interna de la persona es quedarse ciega. Y entonces está somatizando sus emociones. ¿Esto pasa? Sí pasa. Te ha pasado a ti, estoy seguro que te ha pasado a ti. Te han dado una mala noticia y en ese momento se te va el apetito y al rato te da diarrea, sí. O te inflamas, por ejemplo, sí. Y de hecho las mismas neuronas y el mecanismo sináptico de liberación de serotonina se da exactamente igual en nuestro cerebro que en nuestro tubo digestivo. Entonces mucho de la somatización se da en el tracto digestivo, sí. Eso sucede. Hay personas que convulsionan sin convulsionar. Es decir, cuando tienes un problema neurológico donde tienes epilepsia, pues entonces las personas tienen una serie de descargas eléctricas en su cerebro que hacen que pierdan el conocimiento, se desmayan y tiemblan en el suelo, ¿no? Tienes una crisis epiléptica en ese momento y entonces pues convulsionas. Cuando no convulsionas, pero parece que estás convulsionando, entonces se llama una pseudocrisis y eso pasa. Somatizas tus emociones de tal manera que te caes al suelo y tiemblas en el suelo. Y la experiencia de la persona es que convulsionó. Mientras que si tú le pones una serie de chupones en la cabeza y le haces un electroencefalograma en ese momento, te das cuenta de que eléctricamente no está pasando nada. Pero físicamente ves a una persona desmayarse y temblar en el suelo. Está somatizando sus emociones. La somatización existe. Pero una cosa que no sucede es que la mala expresión, la mala gestión de tus emociones haga que la boca se te vaya de lado. Pues yo tengo una tía a la que la boca se le fue de lado y fuimos al doctor y dijo que era por estrés. Ya sé, precisamente por eso estoy haciendo este episodio. Pues yo supe de alguien que después de recibir una noticia se le fue la boca de lado y estoy segura de que es por estrés o estoy seguro de que fue por estrés. Ya lo sé. Y por eso estoy haciendo este episodio. Porque para mí es muy importante las dos partes. La de decirte, sí, las emociones se somatizan, pero no caigamos en la simpleza de decir que todo es por estrés. Y por eso aquel episodio ya que tiene su tiempo, le llamé No es estrés y te mencioné varias enfermedades que creemos que son por estrés, pero que no son por estrés. Entre otros platicamos del bruxismo, por ejemplo, y hoy vamos a comentar un poco más al respecto, pero particularmente te quiero hablar de lo que se llama la parálisis facial o la parálisis de Bell, que es la más común de las parálisis faciales y que tenemos que entender que no está relacionada con el estrés porque es injusto hacerle pensar a una persona que fue la mala gestión de sus emociones lo que le llevó a esto y además puede causar que una persona no se atienda a tiempo y eso puede traer otras consecuencias. Por eso para mí es súper importante volver a tocar este tema de la parálisis facial. Entonces, te estoy platicando de la parálisis facial que no es una somatización. Existen muchas maneras de somatizar, pero cuando a alguien se le va la boca de lado, se le enchueca la boca, le da una parálisis facial, lo primero que las personas te dicen es que estabas muy estresado, es que es culpa del estrés, es que es culpa de las cosas que estamos viviendo. Y es muy fácil creer que sí, porque si perteneces al grupo de personas en el planeta que trabaja,
Y pues muchísimos adultos trabajamos, la mayoría de los adultos trabajamos y entendemos que el 70% de los mexicanos trabajadores tienen estrés laboral severo, pues dices, pues sí, es que fue la entrega de proyecto o fue el cierre del cuatrimestre o fue el no sé qué o la nueva entrada del nuevo jefe, de la nueva jefa o fue la entrega de... yo qué sé. Y entonces es muy fácil echarle la culpa al estrés. Si además de ser de las personas que pertenecen al 70% del grupo poblacional estresado por trabajar, además estás teniendo un problema de pareja, y ya les he dicho más de una vez que las personas van a terapia porque uno, sufren porque no encuentran pareja o dos, sufren porque ahora tienen pareja. Y entonces, si perteneces al grupo de personas que pues tuvo una discusión con su pareja, hubo una bronca, hubo una separación, está pasando por un divorcio, pues entonces te dicen, claro, es que se te fue la boca pues por el estrés del tema de la pareja. Y si no es la pareja, son los hijos. Y si no son los hijos, es una enfermedad de tus padres. Y si no, algo te está pasando. Ya les he platicado en otras ocasiones de lo que se llama una lectura en frío, que es parte de lo que hacen los mentalistas. Una lectura en frío. Yo te voy a leer la mente y voy a poder predecir tu futuro para que entonces tú lo cambies. Estoy leyendo tu mente, me estoy concentrando. A través de este podcast estoy logrando llegar hasta tus oídos y sintiendo en el futuro que tú vas a estar escuchando esto, una energía y una vibración cósmica que me permite decir que tú o alguien muy cercano a ti está pasando o está por pasar un cambio muy importante en su vida. Pues sí. O sea, le voy a atinar porque le voy a atinar. Es una lectura en frío, porque todas las personas estamos pasando por un cambio muy importante en nuestra vida y si por algo no, alguien cerquita de nosotros está pasando por un cambio muy importante en su vida. Entonces, esto se vuelve muy fácil para echarle la culpa de todo al estrés. ¿Y por qué te fracturaste? Pues por estrés. ¿Y por qué engordaste? Pues por estrés. ¿Y por qué enflacaste? Pues por estrés. ¿Y por qué dejaste de ver? Por estrés. ¿Y por qué se te subió el azúcar? Pues por estrés. ¿Y por qué se te bajó el azúcar? Por estrés. ¿Y por qué todo es por estrés? Y no es cierto. No es cierto. Y particularmente no es cierto con el tema de la parálisis facial. ¿Alguna vez has visto, y si no le pones ahí en Google parálisis facial de Bell? Bell se escribe así como campana, B grande, E-L-L, y te va a salir la clásica imagen de la parálisis de Bell, que es básicamente a alguien a quien los labios se le van chuecos hacia un lado. Y literalmente empiezan a hablar así como estoy hablando yo, porque la boca se va chueca. Eso es una parálisis facial. La gente cree que la parte afectada es la que está contraída, es decir, es la parte que está chueca. Si en este momento me estás viendo en video, yo estoy enchuecando el lado derecho, esta es mi mano derecha, y yo estoy enchuecando la boca hacia la derecha. Y entonces las personas creen que el lado afectado es este lado derecho. De hecho, ahorita que lo estaba haciendo, me vino así la voz de mi abuela diciéndome, no estés haciendo eso que te va a dar un aire y te vas a quedar así. Así escuché a mi abuela diciéndolo en ese momento, ¿no? Y eso tampoco pasa, no te da un aire y te quedas así, no. Entonces, esta parte que es la derecha que se está yendo chueca es la parte sana. Y las personas creen que es la parte enferma. La parálisis está del otro lado. En el caso que estoy yo ahorita representando, del lado izquierdo. Pierdes la capacidad de hacer movimientos voluntarios con el lado izquierdo de tu cara. No puedes abrir y cerrar bien los párpados, no puedes abrir y cerrar bien el párpado izquierdo, ¿no? No puedes abrir y cerrar correctamente la boca del lado izquierdo y entonces tienes una parálisis facial. Esta parálisis facial se ve compensada con el otro lado. Imagínate que no puedes apoyar bien la pierna derecha, te duele mucho la rodilla derecha
¿Qué vas a hacer? Vas a aventar todo el peso de tu cuerpo sobre el lado izquierdo y vas a cojear dejando colgada la pierna derecha, que es la que te duele, y vas a brincotear con el lado izquierdo, con la pierna izquierda. Bueno, en este caso, mi lado izquierdo está paralizado y entonces mi cara del lado derecho está brincoteando, está compensando con fuerza la parálisis izquierda. Y por eso se te va la boca chueca hacia el lado derecho. Se te sube la sonrisa hacia el lado derecho, mientras que del lado izquierdo, que está paralizado, no puedes abrir bien la boca. Cuando tratas de comer, se te sale por ese lado la comida porque no puedes cerrar bien los labios. Puede, por ejemplo, el párpado quedar caído y ese es uno de los datos importantes que hay que tener claro. Hay que atender ese párpado porque si no cierras bien el párpado, se te seca el ojo, se te irrita, se te inflama, se te infecta, te puede dar múltiples problemas. Entonces, cuando te está dando una parálisis facial, lo que más llama la atención es el lado que está sano y el lado que está enfermo, que está paralizado, es el del otro lado, el que se ve aparentemente normal, pero ya cuando le pides a la persona sonreír, abrir la boca, hacer una trompetilla, por ejemplo. Una trompetilla es inflar los cachetes, cerrar los labios y hacer, ¿no? No lo puede hacer, se le sale el aire por el lado paralizado. Esto es una parálisis facial. Hay muchos motivos por los cuales puedes tener una parálisis facial. Entre otras cosas, por ejemplo, puedes darte un golpe que afecte el nervio facial. Ahorita te platico más del nervio facial. Y entonces puedes tener una parálisis facial por un traumatismo, por un golpe, por una afectación mecánica que lesionó el séptimo par craneal, el nervio facial, y no necesariamente por lo que te estoy comentando ahora, que es la parálisis de Bell, que es lo que normalmente la gente relaciona con el tema del estrés. Puede haber muchos motivos por los cuales puedes tener una parálisis y los doctores, especialmente los neurólogos, las neurólogas, son expertos en determinar si es una cosa que está ya directamente en tu cara o si viene desde tu cerebro o qué está pasando. Y entonces le llaman parálisis periférica, parálisis central. No me voy a centrar demasiado en eso. Me voy a centrar sobre todo en la parálisis de Bell, que es la más común y que la gente relaciona con el tema del estrés. Pero ante cualquier persona que tenga un daño así, es importantísimo ir con un doctor, con una doctora, que sean expertos en esta temática. De preferencia, neurólogos, neurólogas y en buena medida infectólogos, en buena medida reumatólogas, no psiquiatras. La parálisis de Bell, la parálisis facial más común, más tradicional, no la atendemos los psiquiatras. Y si fuera un tema directamente relacionado con ansiedad, con depresión, con estrés, con burnout, el médico especialista, la doctora especialista en este tema sería psiquiatra. Como no lo es, la parálisis de Bell no es por estrés. Pero vamos a platicar un poco más de eso regresando de un corte aquí en Supracortical. Estamos de regreso en Supracortical y recuerda que me puedes escribir en mis redes sociales @RafaLópezDR. Ahí platicamos sobre estas temáticas, ahí le voy midiendo el pulso al público y ustedes me van diciendo, Rafa, platica de esto, háblanos del otro, oye, fíjate que me pasó, y ahí me voy enterando de estas temáticas de las que quieren que platiquemos, aunque esta más bien me pasó a mí. De todas maneras, no olvides seguirme en TikTok, en Instagram. Ya sabes que este video lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en todas las plataformas de audio, también en Spotify. Y Sonoro me hace el honor de apoyarme con todo el proceso de la producción y la estancia de este podcast, que ya va a cumplir 10 años pronto.
Y bueno, ya platicaremos un poco más al respecto. También no olvides que está todo el proyecto de Horizonte 1. Tú entras a la página web horizonte1.com y ahí en el home, en la página principal, te encuentras un video donde te platico qué es Horizonte 1 y particularmente te cuento que ya están grabados, pregrabados y listos para ti los más de 200 episodios de los videos donde te doy los cursos de semiología de la vida cotidiana, este modelo educativo creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto y donde vemos temas del conocimiento de uno mismo, de la huella de abandono, de soltería, pareja y familia, las vocaciones de vida, donde nos adentramos profundamente en la semiología de la muerte y entender cómo la muerte le da sentido a nuestra vida. Pero todo eso y más te lo encuentras ahí en horizonte1.com, además de mi curso de finanzas personales que tiene este énfasis en el factor emocional y el curso de Pepe Valdés de organización y productividad, más nuestros eventos virtuales y presenciales, todo está ahí en horizonte1.com. Bueno, estábamos platicando de la temática de la parálisis facial. Tenemos el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, nuestro cerebelo, una serie de estructuras que están y viven adentro de nuestro cráneo y de ahí por nuestra columna vertebral bajan todas las neuronas, todos los nervios que forman la médula espinal van bajando y a través de los huequitos de nuestra columna vertebral van saliendo para que podamos mover las manos, las piernas, para un montón de funciones que tienen todos esos nervios. Pero hay 12 pares, es decir, 12 grupos de 2 nervios que les llamamos los nervios craneales, que en vez de pasar por tu columna vertebral, salen directamente por hoyitos que hay en la base de nuestro cráneo y llegan directamente a ciertas áreas. Entre otros, el séptimo par craneal sale por la base del cráneo y nos permite varias funciones, pero una en especial, darle movilidad a nuestra cara. Del lado derecho uno, del lado izquierdo el otro. La mitad de tu cara, en términos muy generales, la controlas con el par craneal, el séptimo par craneal, el nervio facial del lado derecho, llega a tu cara y te permite abrir los ojos, mover las cejas, sonreír, enseñar los dientes, un montón de funciones de tu cara con el lado derecho. Y el del lado izquierdo, pues el del lado izquierdo. Ese séptimo par craneal puede maltratarse por un proceso de inflamación y entonces dejar de funcionar por un cierto periodo de tiempo. Cuando te da la parálisis facial, la parálisis de Bell, a veces está relacionado a una infección viral. Se te metió un virus y por eso te decía yo que un infectólogo sabe de estas cosas y entonces dañó ese virus tu nervio facial, con el ejemplo que venía dando desde hace rato, del lado izquierdo y se te fue la boca chueca del lado derecho. Dejó de funcionar tu lado izquierdo por una infección viral y tu cuerpo respondió con inflamación. A veces no está tan claro que haya sido un virus o un bicho en particular, a veces simplemente se te inflamó y puede ser más bien un proceso autoinmune, es decir, tu propio cuerpo está generando una respuesta inadecuada de inflamación que está haciendo que el lado izquierdo de tu boca no esté funcionando y se te va chueca la boca hacia la derecha. Y por eso te decía, también un reumatólogo, una persona experta en temas de inflamación, nos puede ayudar a atender esta temática. Pero como es un asunto de los nervios craneales, pues particularmente quien se encarga de la pérdida de estos movimientos, imagínate que de repente el brazo derecho no lo puedes mover, o la cara del lado izquierdo, o no sientes nada en un pie, pues entonces con quien propiamente vas es con un neurólogo, con una neuróloga. De hecho, hay un libro muy famoso que ya alguna vez habíamos recomendado, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El autor, un neurólogo, nos platica de un montón de casos rarísimos, entre otros
un problema neurológico que llevó a un hombre literalmente a confundir a su mujer con su sombrero y se quería poner a su mujer en la cabeza, literalmente. Pero trae un montón de historias de casos clínicos de las cosas más chuscas que notan los neurólogos. Yo aquí enfrente de mí tengo un reloj, cronómetro, con el cual voy midiendo mi tiempo para saber que no me paso y no te voy a tener aquí 3 horas escuchando supracortical porque me emocioné. Y entonces una de las cosas que atienden los neurólogos, por ejemplo, es que le das este objeto con los ojos vendados a alguien en la mano derecha y te dice, sí, es mi reloj, es mi cronómetro. Se lo cambias al lado izquierdo y dice, híjole, este objeto que me acabas de dar, no sé qué es. Le tomas el objeto, se lo das en el lado derecho y dice, este que me diste ahorita sí sé qué es. Este es mi reloj, mi cronómetro. Pero se lo pasas para acá y dice, no, otra vez no sé qué es, no sé qué objeto me estás dando. Y es el mismo objeto. Los neurólogos atienden un montón de cosas así muy peculiares. De repente hay personas que pueden leer, pero que no pueden escribir, que pueden pronunciar una palabra, pero no entender lo que le están diciendo. Hay de todo. Las afasias y N cantidad de cosas que atienden las personas dedicadas a la neurología, pero ellos son los que van a atender esta parálisis de Bell. La parálisis de Bell, entonces, puede causarse por una infección, sobre todo viral, puede causarse por una respuesta inmune, inflamatoria, puede causarse a veces sin que realmente sepamos por qué, pero no está causada por estrés. El estrés no ayuda. No, el estrés no ayuda. El estrés nos afecta en general, nuestra salud física se ve profundamente afectada por el estrés en todo sentido, pero no está causado por estrés, no directamente, ni de manera ni de manera secundaria importante. Las parálisis faciales no las atiende el psiquiatra, las atiende la neuróloga, el neurólogo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, cuando una persona tiene una parálisis facial, tiene que apurarse. No es nomás para que yo haga un episodio del podcast. Tenemos que entender que cuando a una persona se le va la boca de lado, hay que apurarnos. Los minutos cuentan. Normalmente te vas a recuperar. Y con un poquito de tiempo y controlando la inflamación y haciendo ejercicios y metiendo estimulación eléctrica y yendo a rehabilitación, en algunos días, más bien en algunas semanas, te vas a recuperar por completo de la parálisis facial. Ya está. La enorme mayoría de las veces así sucede, incluso sin tratamiento. Pero en algunas ocasiones, si no te atendiste pronto, puedes tener secuelas importantes que no queremos que tengas. Lo mejor que va a pasar es que te vas pronto al neurólogo, no al psicólogo, no al psiquiatra, y te atiendes esta parálisis facial y te recuperas mucho más rápido con menor riesgo de secuelas. ¿Con qué te va a atender un neurólogo? ¿Con qué te va a atender una neuróloga? Te va a atender con antiinflamatorios. No con antidepresivos, no con ansiolíticos. Te va a atender con antiinflamatorios y te va a atender con antivirales. Dado que la mayoría de las ocasiones es causada por un virus, bueno, vamos a dar un antiviral para que esto no siga afectando otras áreas del cuerpo. Dado que el problema es que se inflamó el séptimo par craneal, el nervio facial, pues vamos a crear un sistema de enfriamiento, vamos a apagar el fuego, como con antiinflamatorios esteroideos muchas veces. Vamos a meter esteroides para desinflamar porque queremos evitar secuelas importantes. Estoy haciendo este episodio para decirte, si conoces a alguien a quien se le fue la boca chueca, le dio una parálisis facial, por favor, al neurólogo, pronto, al infectólogo, pronto, para que le den el tratamiento correcto. No a la psicóloga, no a la psiquiatra, al neurólogo, a la neuróloga, a un médico general, a un hospital. Y por más que el doctor te diga que esto está causado por estrés, no fue por estrés.
Por eso no le damos ansiolíticos, por eso no le damos antidepresivos, porque no fue el estrés. Cuando tienes esta parálisis facial, uno de los elementos que se ve afectado es el cierre del párpado. Se te cae el párpado. Y si se te cae el párpado, el ojo está expuesto. Necesitamos cuidar el ojo. Y entonces muchas veces lo que utilizamos es un parche. De aquí a que ese ojo se recupera, de aquí a que el nervio facial se recupera, pues tenemos que tapar el ojo para evitar infecciones, irritaciones, ojo seco, una serie de problemas importantes. Eso también tienes que saberlo. Hay que cuidar mucho eso. Y nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Tener paciencia, pero no andarle diciendo a la gente que es que ya viste por corajudo, ya viste por no ir al psicólogo, por no ir a la psiquiatra, pues ya viste, por eso te pasó esto. Ay, se te fue la boca chueca por... No, eso no significa que no te voy a recomendar siempre el manejo adecuado del estrés. Por eso me quedé sin voz, por andar yendo a Nuevo León a atender empresas con todo el cariño para disminuir temas de burnout que no solo hay en Nuevo León, que hay en Ciudad de México, que hay en Guadalajara, que hay en todo el país y en todo el planeta. Tenemos un grave problema de estrés laboral. La gente está colapsada por estrés. Pero para mí es más importante que sepamos cuál es el verdadero origen de las cosas y no andarle diciendo a todo que es por estrés, porque de otra manera no vamos a avanzar. Tenemos que avanzar con información, tenemos que avanzar con conocimiento, tenemos que avanzar con pensamiento crítico, tenemos que avanzar con pensamiento científico. Y con todo gusto te voy a platicar de todas las cosas que se hace el estrés y con todo gusto te voy a recordar nuestros pilares de prevención en temas de salud mental. Duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas, pero cuando se te fue de lado la boca, por favor, ve al neurólogo a desinflamar porque fue un proceso infeccioso, fue un proceso inflamatorio, no fue estrés. Y por supuesto, además de eso quieres meditar, medita. Además de eso quieres hacer yoga, haz yoga. Además de eso quieres escucharte todos los episodios de Supracortical, yo por mí feliz. Además de eso te quieres suscribir a horizonte1.com y tomar los 12 cursos de semiología de la vida cotidiana. ¡Adelante! Pero por favor, si tienes una parálisis facial, atiéndete como es. Es un tema más bien del mundo de la medicina interna, de la neurología, de la infectología, de la reumatología, no del mundo de la psiquiatría, que está relacionado, claro, todo nuestro cuerpo y nuestra mente está relacionado indudablemente, pero por favor, queremos mantener el pensamiento crítico, queremos elevar el debate, queremos que cada vez haya más y más personas con conocimiento adecuado para entonces hacernos responsables de lo que realmente somos y de lo que realmente nos está pasando. Así es que te agradezco un montón que escuches de nuevo este episodio del podcast. Me voy de nuevo a Nuevo León a continuar con este proyecto, a cuidarme de los aires acondicionados y de las infecciones en los aviones, pero nada más. Mientras tanto, aquí seguimos platicando en este podcast que se llama Supracortical. Nos escuchamos la próxima ocasión. Yo soy el Dr. Rafa López. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.